Bueno, muy bien. Es un gusto para mí participar del 10º Congreso Venezolano de Enfermedades Inflamatorias Intestinal. Mi nombre es Matías Oliastro. Yo soy inmunólogo pediatra. Trabajo en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina, en el servicio de inmunología y reumatología. Es un gusto para mí poder compartir, como bien lo dice el título de la presentación y la disertación, es la visión que tiene el inmunólogo sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente en el grupo de edad, en los niños y en los jóvenes. Como ustedes saben, mucho mejor que yo por ser gastroenterólogos, el intestino está comprendido básicamente por un epitelio intestinal, pero además por el lumen intestinal, en el cual en conjunto forman una superficie de unos 35 a 50 metros cuadrados, en donde se encuentra la microbiota, la biota intestinal, con numerosas bacterias, hongos y virus que conviven en esta luz intestinal, además de asociar los antígenos incorporados por las dietas, y ya de base en el lumen intestinal algo de defensas, especialmente la denominada IgA secretoria. Este sistema epitelial y de lumen epitelial con su contenido está en íntima relación con el sistema inmune, no solamente intestinal, sino con el sistema inmune global del cuerpo, que está formado básicamente por las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos T, los linfocitos B y sus productos, que son las inmunoglobulinas y anticuerpos, los llamados linfocitos innatos, dentro de ellos que se encuentran los natural killer, los llamados linfocitos NK, y unos linfocitos muy importantes en la respuesta inmune, que son los que regulan de alguna forma la respuesta inmune, que son los linfocitos T reguladores. Continuamente hay una interrelación o interacción entre todo este componente intestinal y el sistema inmune, permitiendo que haya una homeostasis intestinal. Esto permite que haya una integridad del epitelio intestinal. Hoy en día podemos decir que el epitelio intestinal de una persona sana es normal, íntegro, en función de esta interacción que se da entre el sistema inmune y el epitelio. Esto permite que se realice el intercambio epitelial como corresponde, que se mantenga la capa mucosa como tal, que se mantengan las estructuras con las vellosidades, que se mantenga la microbiota, y todo esto lleve a mantener la integridad del epitelio intestinal para una correcta función. Si por alguna razón, que ahora vamos a ir viendo, ya sea por razones multifactoriales o por reacciones monogénicas, esta homeostasis intestinal se pierde, se desarrolla un proceso inflamatorio a nivel del intestino que, de ser persistente y crónico, determina un cuadro de inflamación intestinal o enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes lo saben bien y seguramente a lo largo de las presentaciones del Congreso ya van a ir dando varias veces la definición de enfermedad inflamatoria intestinal, pero yo voy a tomar algunos puntos para resaltar después los conceptos en este grupo etario. Ustedes saben bien que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica de curso fluctuante que está inmunomediada, que generalmente la concepción es que es una enfermedad de causa multifactorial, es decir, donde intervienen varios factores, dentro de ellos varios factores genéticos, lo que uno define como poligénico, y que generalmente es una entidad que se da entre los 17 y los 40 años de edad, y francamente con un aumento de la incidencia global en el mundo por distintas causas. Ustedes conocen bien en la discusión cotidiana de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que existe un amplio espectro de presentaciones clínicas que van desde una colitis ulcerosa con proctitis, con pancolitis, ya algo más complejo llevando a una enfermedad de Crohn, ya sea total, ileocolitis o con compromiso ileal puro. Esto es algo que ustedes conocen bien y a veces con gran dificultad para determinar en un paciente estos espectros, a cuál de estos espectros pertenece
el niño o el adulto con enfermedad inflamatoria intestinal. En lo que respecta a la edad de presentación, ustedes mejor que yo también conocen que a través de los años se han desarrollado clasificaciones, especialmente la de Montreal y la de París, en la cual se definen algunos ítems la enfermedad inflamatoria intestinal en función de la edad de presentación de las manifestaciones clínicas, no del diagnóstico. El diagnóstico puede estar retrasado por diversos factores, pero sí valorando la edad de presentación de los síntomas de enfermedad inflamatoria. Inicialmente en la clasificación de Montreal se tenía como gran diferencia aquellas presentaciones menores de 17 años, en aquellos entre los 17 y los 40 años y por arriba de los 40 años. En París surge una subclasificación a la edad, diferenciando en los menores de 17 años dos grupos, de recién nacidos a 10 años y de 10 años a 17 años, manteniendo el resto en los adultos la misma subdivisión. Pero posteriormente se hace un detalle mucho más con subdivisiones en edades pediátricas. Y es así que uno puede hoy en día tomar a la enfermedad inflamatoria de comienzo pediátrico globalmente toda aquella que presenta clínica antes de los 17 años de edad. Se va a definir como de comienzo precoz, early onset, aquella que debuta antes de los 10 años de edad. Y dentro de este grupo se va a subdividir en un grupo de comienzo muy precoz, very early onset, en aquellos que comienzan antes de los 6 años de edad. Aún así, hay presentaciones precoces, y esto se denomina enfermedad inflamatoria infantil, cuando la clínica hace su aparición antes de los 2 años de edad. Y se denominará enfermedad inflamatoria intestinal neonatal cuando esta presentación se da en el periodo neonatal, es decir, entre el nacimiento y el día 28 de vida. Si nosotros tomamos a las presentaciones pediátricas en general, podríamos decir la enfermedad inflamatoria de inicio temprano o precoz, con menores de 17 años, podemos entender que la gran mayoría de las situaciones obedecen a una enfermedad compleja, inmunomediada, con una predisposición poligénica, en donde existen más de 160 variantes no patogénicas, pero sí de riesgo o de asociación a la enfermedad inflamatoria, en donde factores ambientales como pueden ser la dieta, la droga, el tabaquismo, etcétera, quizás en pediatría menor que en el adulto, y un papel fundamental de interacción o de iniciación de la microbiota, generan en todo su conjunto el desarrollo de este proceso inflamatorio crónico a nivel intestinal. Sin embargo, si nos vamos a un subgrupo dentro de los menores de 17 años, como habíamos definido, aquellos que comienzan antes de los 6 años de edad, es la denominada de comienzo muy precoz, vamos a entender que entre un 6 y un 15% de los pacientes menores de 17 años van a hacer su debut de enfermedad inflamatoria antes de los 6 años de edad. Esta diapositiva muestra, sobre todo quiero marcar, al año 2009, en donde aparece una publicación en el New England Journal of Medicine entre inmunólogos y gastroenterólogos, en el cual valoran 6 pacientes con enfermedad inflamatoria de comienzo muy precoz, estamos diciendo menor de un año, y de estos 6 pacientes a través de estudios genéticos complejos que vamos a desarrollar después, podemos ver cómo ellos determinan que uno de los pacientes desarrolló esta enfermedad inflamatoria intestinal y la asociaron a una mutación o a variantes homocigotas en un receptor de la interleuquina 10, que es un mediador inmune, que como pueden ver en esta diapositiva, en este dibujo, está generada la interleuquina 10 por estas células T reguladoras que regulan en negativo para que células efectoras del sistema inmune que se encuentran en el sistema intestinal no reaccionen al estímulo inflamatorio permanente
que genera la dieta y la microbiota en general. Si la interleuquina 10, que es el mediador de esta acción supresora, sintetizada por los linfocitos T, no puede ejercer su efecto porque el receptor que le tiene que dar cabida se encuentra ausente o defectuoso, esta acción supresora reguladora no se da y las células efectoras del sistema inmune desarrollan una respuesta inmune y por lo tanto una respuesta inflamatoria. En definitiva, lo que quiero marcar es que a partir del año 2009 se inicia un nuevo concepto entre la gastroenterología y la inmunología, en el cual defectos inmunológicos primarios podrían dar una presentación clínica, ya no clásica de las inmunodeficiencias primarias que eran las infecciones, sino básicamente a través de cuadros inflamatorios y dentro de ellos el cuadro de inflamación intestinal crónica con sus variantes clínicas. Es así que desde el año 2009 a la fecha, podríamos decir, se ha avanzado enormemente en el conocimiento de estas entidades o de estas entidades inflamatorias intestinales, en la cual hoy en día, dentro del grupo de los niños menores de 6 años que debutan con enfermedad inflamatoria intestinal, hay un subgrupo que correspondería entre un 15 y un 20% de estos menores de 6 años, en los cuales la enfermedad inflamatoria intestinal obedece directamente a un defecto monogénico, es decir, a un defecto en la secuenciación de un gen cuya alteración es tal que se lo denomina patogénico y que condiciona la enfermedad inflamatoria. Como pueden ver en esta torta bicolor, en color gris en un porcentaje menor, se encuentra el listado que ahora vamos a ver de las denominadas enfermedades monogénicas que afectan y que dan un defecto en el epitelio intestinal. Dentro de ellas, como pueden ver, podrán o no acompañar de un defecto del sistema inmune. Es decir, que el defecto molecular o genético se da en la célula epitelial y es probable que el sistema inmune también pueda compartir este mismo defecto. Y por otro lado, como ven, en un color más rojo oscuro, pueden tener que la gran mayoría de estas presentaciones monogénicas obedecen a defectos en genes que tienen que ver con el desarrollar del sistema inmune. Y eso es lo que determinan lo que se dedica un inmunólogo, que son las inmunodeficiencias primarias. Entonces, para graficar un poco la visión del inmunólogo, voy a presentar un caso clínico muy sencillo para que ustedes puedan comparar lo que tiene que ver con el protocolo de seguimiento y diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal clásica y lo que puede aportar el nuevo conocimiento de estos hechos relacionados al sistema inmune. En este caso, es una niña de 9 meses, hija de padres sanos no consanguíneos, que no tiene historia familiar a destacar en la familia y que desde los 4 meses, o sea, de una presentación infantil muy precoz, presenta episodios febriles recurrentes y nódulos subcutáneos y rash urticariforme, como pueden ver en las distintas fotos que evidencian la urticaria o los nódulos que palpables hacían bien evidente un cuadro inflamatorio subcutáneo. Concomitante a este cuadro febril y cutáneo, la niña desarrolla una diarrea que se establece como persistente y crónica, cuya valoración por gastroenterología inicial determina que no es infecciosa, dado que la microbiología es negativa. La valoración ya más especializada por gastroenterología, a través de una videocolonoscopía, demuestra úlceras de distinto tamaño con la presencia de fibrina desde el transverso a la región anal, cuya histología caracteriza una coloproctitis con actividad moderada, con aumento de eosinófilos y con signos de cronicidad focales, por lo cual se arriba el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal que se asemeja mucho a la enfermedad clásica de Crohn. Con este diagnóstico, sobre todo,
inflamatorio intestinal y sistémico, inicia tratamiento con corticoides, que es sensible y mejora a dicho tratamiento. Sin embargo, ante la necesidad de disminuir y terminar con los corticoides y utilizar protocolarmente un anti-TNF, la niña muestra que no responde a tales medicación, aún ajustando o optimizando la dosis de los distintos inhibidores del TNF, mostrando una evolución tórpida refractaria. Lo dejo acá y vamos a volver con esta niña más tarde. Entonces, volviendo a las enfermedades de los niños, entendiendo que la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser una enfermedad monogénica, vamos a tener, por un lado, como dijimos, este grupo de niños con defectos del epitelio intestinal, defectos moleculares que generan alteración del epitelio intestinal. Y fíjense en este cuadro, no es para que retengan, calculo que ustedes van a tener disponibilidad de esta exposición para revisar más tarde, pero fíjense la cantidad de defectos genéticos o moleculares que asientan en el epitelio intestinal y que pueden también asentar en el sistema inmune. Los podemos diferenciar en bordó, los que afectan ambas líneas, la epitelial y la inmune, y en negro los que son específicamente del epitelio, todas entidades de defectos monogénicos que como debut o en el curso o en el cuadro de presentación clínica, el paciente manifiesta un cuadro de inflamación intestinal. No voy a entrar en el detalle, pero ahí pueden tener los defectos moleculares y entre paréntesis abajo cómo se denomina la enfermedad. Por lo tanto, podrán ver que hay una decena o docena de defectos moleculares que hacen a un defecto propio del epitelio generador de una enfermedad inflamatoria monogénica. Por otro lado, tenemos que la gran mayoría de los defectos monogénicos en los menores de 6 años con diagnóstico molecular obedecen a defectos del sistema inmune propiamente dicho. Ya acá no hay defectos del epitelio en sí, sino que hay un defecto que compromete los distintos efectores del sistema inmune. Y globalmente los podemos dividir en varios grupos, también no quiero hacer mucho detalle, pero fíjense que en este primer grupo tiene que ver con aquellos defectos del sistema inmune que son necesarios para reconocer y eliminar a las bacterias y a los hongos. Y aquí podemos tener 4 grupos de defectos moleculares, como son en el primer caso una enfermedad clásica de inmunodeficiencia primaria e enfermedad inflamatoria intestinal con un cuadro de Crohn-like o indistinguible de Crohn, que es la enfermedad granulomatosa crónica. Pero también hay otros defectos. En definitiva, estos 4 defectos tienen que ver con una afectación del neutrófilo, del polimorfo nuclear. Por alguna razón, el polimorfo nuclear no puede ejercer su función de reconocimiento y eliminación de bacterias y hongos, y esto se traduce, además de la susceptibilidad a la infección, de un cuadro inflamatorio intestinal que puede ser indistinguible de una enfermedad de Crohn. Este sería el primer grupo de defectos inmunes con enfermedad inflamatoria intestinal. Por otro lado, y tal lo vimos en la publicación que les marqué del 2009, defectos en la vía de la llamada inmunidad mediada por la interleuquina 10 y por lo tanto que tiene que actuar sobre su receptor para generar un efecto, como habíamos visto hoy. La interleuquina 10 es un potente supresor de las células efectoras del sistema inmune y si no funcionan, estas células se encuentran hiperactivadas. Bueno, como pueden ver aquí, defectos en el sistema de interleuquina 10, receptor de interleuquina 10, genera una lesión erosiva a nivel intestinal, con microabscesos intramurales, con infiltración linfoplasmocitaria, y que además de afectar al intestino, puede generar en estos pacientes una susceptibilidad a la infección estafilocócica en la piel a través de foliculitis o abscesos, especialmente glúteos o perianales. Estos fueron los primeros defectos, como habíamos dicho, y es causa de una enfermedad inflamatoria en los primeros
2 años o en el primer mes de vida. Tal lo referimos anteriormente. Luego tenemos un tercer grupo, que son todos aquellos defectos inmunes en el cual las células reguladoras no solamente fallan porque no producen interleuquina 10 o no está el receptor de la interleuquina 10, sino que hay otros defectos moleculares, como pueden ver aquí, que también afectan su función. Y ahí tenemos varios cuadros en donde el cuadro inflamatorio se puede presentar en el curso del resto de las manifestaciones inmunológicas o ser el debut en el paciente. Luego tenemos una cuarta lista de defectos moleculares o enfermedades que tienen que ver con defectos del linfocito T o el linfocito B. Son los llamados defectos de la inmunidad adaptativa. Nuevamente, una serie de identidades, algunas para nosotros muy conocidas y frecuentes, como la deficiencia de IgA absoluta, las deficiencias de inmunoglobulinas, el síndrome de Wiskott-Aldrich, etcétera, etcétera. Por lo general, en estos casos, la enfermedad inflamatoria intestinal forma parte de un cuadro complejo clínico con infecciones, con autoinmunidad, quizás con linfoproliferación. Luego tenemos un grupo de inmunodeficiencias primarias, en donde también la enfermedad inflamatoria puede ser parte de este cuadro, con un cuadro inflamatorio quizás sistémico o de otra víscera, como son las llamadas enfermedades autoinflamatorias hereditarias. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos de estos síndromes inflamatorios que además de fiebre, inflamación quizás pericárdica, serosas, pulmonar, ocular, pueden tener en este curso un cuadro de enfermedad inflamatoria intestinal. Hay un segundo grupo, como pueden detallar acá, como son los síndromes linfoproliferativos tipo 1 o el síndrome linfoproliferativo tipo 2, o algunas otras entidades que también pertenecen a este grupo de enfermedades autoinflamatorias hereditarias monogénicas por defectos de genes involucrados en el sistema inmune que generan una enfermedad de Crohn o una colitis o el espectro de enfermedad inflamatoria que ustedes bien conocen. Entonces, para ir cerrando, la pregunta es, ¿puede el paciente de edad pediátrica tener una enfermedad monogénica subyacente sobre esta enfermedad inflamatoria? Habrá que hacer un buen interrogatorio familiar y ver los antecedentes de la familia, ver si hay antecedentes de enfermedad inflamatoria. Sin lugar a duda que toda familia en donde más de un miembro tenga enfermedad inflamatoria intestinal tiene que hacer a la sospecha de una enfermedad monogénica. Valorar si hay otros parámetros de autoinmunidad, otros parámetros de inflamación o de presentación de inmunodeficiencias primarias. Por ejemplo, un niño que tiene enfermedad inflamatoria, pero la madre tiene lupus o manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, podría ser a la sospecha de una enfermedad granulomatosa crónica, que vimos bien que es un defecto del neutrófilo, que puede dar un Crohn-like indistinguible de un Crohn del adulto. O madres con eritemas nodosos recurrentes, cuyo hijo varón desarrolla una enfermedad inflamatoria en la lactancia, puede hacer sospechar a un cuadro de síndrome linfoproliferativo tipo 2. Valorar la posibilidad de patrones de herencia, si hay más de un hermano, si son todos varones, si afecta a varones y mujeres, si afecta a tíos, primos, porque muchas de estas inmunodeficiencias primarias, o casi todas, se heredan con patrones de herencia mendelianos, autosómico recesivo, autosómico dominante y ligado al X. Ver la historia personal de cuándo da comienzo las manifestaciones de la enfermedad inflamatoria. Se asocian además infecciones, autoinmunidad, otro tipo de inflamación o linfoproliferación. Y como vimos recién a modo de ejemplo, aquel lactante o neonato que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, pero además presenta foliculitis o fístulas perianales, sospechar en la deficiencia de la inmunidad mediada por interleuquina 10, receptor de interleuquina 10. En un lactante varón con eczema, endocrinopatías autoinmunes como puede ser una diabetes tipo 1 y que presenta una enfermedad inflamatoria intestinal precoz, pensar en un síndrome de inmunodeficiencia que se llama síndrome de IPEX. Valorar el examen físico para ver si hay algún rasgo orientador de inmunodeficiencia de base,
puse algún ejemplo, como puede ser el pelo gris o plateado en el síndrome de Hermansky-Pudlak, un varón con eczema que presenta plaquetopenia con plaquetas pequeñas e enfermedad inflamatoria intestinal que hace al diagnóstico de síndrome de Wiskott-Aldrich, por nombrar algunas de los ejemplos. En función de esto, ustedes realizarán un laboratorio de rutina con un recuento de neutrófilos que podrá estar normal, disminuido o aumentado en función de la enfermedad de base, parámetros de inflamación general o parámetros de inflamación intestinal, y se podrá, ante la sospecha de un niño precoz con estos signos, hacer una valoración inmunológica inicial de rutina con un dosaje de inmunoglobulinas, con la valoración de la capacidad para formar anticuerpos específicos, valorar los componentes del sistema complemento, valorar los distintos linfocitos T y B, como son CD3, CD4, CD8 y CD19, valorar la capacidad del neutrófilo para matar bacterias a través de una prueba que se llama la prueba de DHR, valorar la cantidad de linfocitos NKT que pueden estar extremadamente bajos en el síndrome linfoproliferativo tipo 1 o tipo 2, valorar en inmunología algunas expresiones proteicas que hacen a defectos inmunes particulares, como es la proteína SIAP, e incluso en muchos laboratorios podemos valorar la presencia y la actividad de las células T reguladoras, estas formadoras de interleuquina 10. Con estos datos, uno puede tener varios escenarios frente al paciente, según la historia, el examen físico y el laboratorio inicial. En el primer escenario es que bajo este razonamiento podamos definir que por las características del paciente existe la posibilidad de que haya un gen o una molécula como candidato para justificar todo el cuadro del niño. O puede ser que después del razonamiento tengamos la posibilidad de que no sea solamente un gen, una molécula, sino que sean varios, 5, 6, 10 genes que pueden dar este fenotipo clínico al cual estamos enfrentados. O, en una situación ya más compleja, que no haya una orientación genética molecular, que el paciente solo manifieste la enfermedad inflamatoria de comienzo precoz, sin ningún otro dato en la familia o el examen físico que nos permita orientar a un defecto molecular ya más restringido. En función de eso, si tenemos que es un solo gen, el estudio genético para determinar si ese gen se encuentra alterado o no y da la enfermedad inflamatoria intestinal y el cuadro clínico, es secuenciar a ese gen mediante una metodología que se llama metodología de Sanger. Es decir, obtener el DNA, secuenciar el gen y compararlo con la secuencia normal para ver si presenta una variante patogénica y con eso certificar el diagnóstico. Esto solamente se hace o se realiza cuando hay una alta sospecha entre lo que presenta el paciente y la sospecha de ese gen candidato. Por ejemplo, como dijimos hoy, un lactante con foliculitis y fístulas que comienza a los 15 días de vida, la alta sospecha que sea el gen de la interleuquina 10 o el gen del receptor de interleuquina 10. Entonces, en ese caso, voy a ir a secuenciar este gen o estos dos genes. Por otro lado, yo puedo tener un cuadro clínico que me haga pensar en que hay más de 1 o 2 genes, ya 5, 8, 10, 15 genes, los que pueden generar el cuadro clínico. Entonces no puedo determinar de hacer un Sanger, es decir, una secuenciación de un gen, me da normal pasar a otros gen, me da normal pasar así, y así hasta completar los 15 o 18 genes. Por lo tanto, el laboratorio de genética clínica o de biología molecular tiene la posibilidad, mediante la llamada secuenciación de genes por metodología de nueva generación, realizar estudios genéticos en un panel de genes, es decir, de un grupo limitado de genes que puede ir de 5 a 500, en donde uno incorpora en esos paneles los genes que uno quiere estudiar. Entonces uno podría tener un panel de genes para enfermedad inflamatoria de 10 genes, 50 genes, y entonces uno analiza al paciente para ver si alguno de estos genes incorporados en el panel presenta una variante génica que sea la responsable del cuadro clínico. Esto se pide cuando, dijimos, no hay un defecto muy relacionado a un solo gen,
pero puedo limitar la sospecha a este grupo de genes. Y por último, que es quizás el grupo más común, es cuando uno se enfrenta a un lactante, a un niño menor de 6 años o de 17 años, que tiene enfermedad inflamatoria, pero solamente como fenotipo clínico esto, sin otro dato, por lo cual las posibilidades de defecto génico acá son mayores. En este caso, el laboratorio de inmunología, de biología molecular o de inmunología o de genética clínica va a tener que secuenciar todo el ADN que es capaz de sintetizar proteínas y eso se llama exoma. Entonces, una secuenciación total del exoma, es decir, de todo el DNA que es capaz de traducirse en una proteína. Este estudio, que hoy es disponible en numerosos laboratorios, nos va a permitir estudiar todos los genes que uno quiere, que a la literatura de hoy están relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal. Es de interpretación difícil, en donde tienen que estar involucrados bioinformáticos, inmunólogos, gastroenterólogos, genetistas, etc. Y debe ser solicitado cuando uno sospecha que puede haber genes que no están incluidos en los paneles, cuando no hay un rasgo orientador fuera de la enfermedad inflamatoria, cuando la enfermedad inflamatoria tiene algún rasgo clínico no descripto o no habitual, y sobre todo cuando hay un dato fuerte en la familia para pensar en una enfermedad monogénica. Volviendo a nuestra niña, para ver la importancia de todo esto que estuvimos hablando, recordamos el comienzo precoz de una enfermedad inflamatoria con un cuadro inflamatorio sistémico, cuya valoración inmunológica demuestra un estado de hipergamaglobulinemia, con poblaciones linfocitarias normales y una prueba de DHR normal, sin anticuerpos, lo cual descarta muchas enfermedades del sistema inmune. Por lo tanto, al tener un cuadro inflamatorio intestinal global con varias posibilidades de genes, nosotros terminamos de hacer una secuenciación del exoma y en este estudio pudimos identificar una variante patogénica o una mutación en un gen llamado NLRP3 o criopirina, bien conocidos por nosotros por generar una enfermedad autoinflamatoria monogénica. Esta variante se confirma luego con la secuenciación del gen ya particularmente individualizado, y como no estaba descrito en la literatura todavía un caso de enfermedad inflamatoria por defecto en esta proteína, hicimos estudios funcionales con los monocitos de esta paciente y pudimos determinar in vitro que estas células de la inmunidad innata tienen una capacidad aumentada para mediar la inflamación a través de la interleuquina 1 y la interleuquina 18. Por lo tanto, acá tenemos un ejemplo y no lo quiero hacer muy complejo. La niña lo que tenía era un defecto en donde esta molécula NLRP3 genera mayor cantidad de interleuquina 1 e interleuquina 18, que son dos citoquinas proinflamatorias, con lo cual nos ubica en una situación de enfermedad inflamatoria ya no mediada por TNF, y nos podía decir por qué ella no respondía a los distintos dosis y distintas drogas inhibidoras del TNF. Entonces el diagnóstico ya es de una enfermedad inflamatoria intestinal en el contexto de una inmunodeficiencia primaria por defecto en NLRP3, y por lo tanto pudimos orientar el diagnóstico a su fisiopatogenia y pudimos iniciar un tratamiento con bloqueadores biológicos de la interleuquina 1, con lo cual ahora sí obtuvimos una respuesta satisfactoria clínica. Por lo tanto, si es importante conocer la causa, sí es necesario, porque como vimos en nuestro ejemplo, y puedo nombrar muchos ejemplos más, nos puede dar la posibilidad de indicar terapéuticas no estándar individualizadas al paciente. Por ejemplo, distintos defectos de los que estuvimos hablando, no voy a entrar en detalle, pero fíjense, todos estos defectos genéticos del sistema inmune se benefician no solamente con corticoides, sino que se curan con el trasplante de células hematopoyéticas que le va a cambiar al sistema inmune. Fíjense ustedes, ¿quién iba a pensar que una enfermedad inflamatoria intestinal de un lactante
y va a ser curada a través de un trasplante de células hematopoyéticas progenitoras. Teniendo mucho cuidado que si el defecto molecular o genético también es compartido en la célula epitelial, el paciente no se va a beneficiar con el trasplante, porque el trasplante de médula ósea no va a cambiar la célula epitelial, que va a seguir en falla, generando la inflamación. Otros ejemplos son el paciente que vimos recién, o defectos en otras moléculas que nos va a permitir usar otros inhibidores que están hoy de moda en la inmunosupresión, como son los anti-JAK o JAKinib, el sirolimus, que es un inhibidor emetor de la activación que ustedes conocen muy bien, en otros defectos moleculares, y otras posibilidades biológicos para otras entidades autoinflamatorias. Lo importante de todo esto es que hoy en día la enfermedad inflamatoria en el niño y el joven tiene que ser abordada interdisciplinariamente por gastroenterología, inmunología y en función de la clínica del paciente, genetistas, reumatólogos, etcétera, etcétera, para un buen abordaje. Para terminar, le dejo unas citas bibliográficas actualizadas que soportan lo que he desarrollado en la exposición y que podrán buscar para tener una información más amplia y precisa. Con esto quiero agradecer enormemente a las autoridades del Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal por haber confiado en mí y darme la posibilidad de poder ofrecerles a ustedes la visión que tiene un inmunólogo y cómo hoy en día es el pensamiento que tenemos en nuestro centro de atención pediátrica, nuestro Hospital Garrahan, ante el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal en un niño menor de 17 años, especialmente en aquel niño menor de 6 años de edad. Muchísimas gracias.